Muy buenos días, chavales, bienvenidos al canal de Valencia Road. Yo soy Raccoon y hoy tenemos un raconsejo muy importante. Hoy vamos a hablar de las estafas que están petándolo en la red. En este caso vamos a hablar sobre todo de cuando tenemos que vender o comprar un vehículo. Ha llegado el momento de vender nuestra moto. No la usamos, vamos a comprarnos otra mejor o simplemente necesitamos el dinero. Y ponemos el anuncio en cualquiera de las páginas que más nos guste. En la estafa Bizum vamos a encontrar dos tipos de personas: el estafador de poca monta y el estafador perfeccionado. El estafador de poca monta lo vamos a detectar enseguida porque no le importa cómo está tu moto ni lo que has hecho con ella. Todo le parece bien y te va a regatear solo un poquito. Enseguida entraremos al trapo con el tema del precio, no le importa nada y encima apenas te lo ha bajado. En el estafador perfeccionado tendremos más cuidado. Este tío sí va a ir un poco como si de verdad le importase la moto. El estafador perfeccionado hará un papel como si la fueras a comprar tú, exactamente igual, con lo cual vamos a tener mucho cuidado con este tema. ¿En qué consiste la estafa Bizum? Ellos no pueden venir a recoger tu moto, entonces lo que van a hacer es darte una señal para que se la guardes. En este caso, la herramienta Bizum tiene dos posibilidades: enviar dinero o recibir dinero. Hay que estar muy atento a este mensaje, porque si no, acabarás enviándole el dinero tú a él. Suelen solicitar cifras de entre 300 a 500 euros. No es poco dinero, así que estaremos muy atentos a los mensajes. Tener en cuenta que cuando os envíen dinero no van a pediros una autorización para que lo aceptéis. En cambio, cuando lo enviáis, sí. Pero eso no es todo. Esta estafa tiene dos partes. En la segunda parte te darás cuenta que tú les has enviado el dinero, entonces te pondrás en contacto con ellos. Ellos, sorprendidos de lo que ha sucedido, te van a decir que no te preocupes de nada, que te van a volver a enviar el dinero. En este caso van a hacer exactamente lo mismo, volverte a solicitar la misma cantidad de dinero. Esto puede convertirse en una estafa de 600 a 1000 euros fácilmente. Vamos a ir a otra de las estafas. Una de las estafas es que ellos tienen que comprarte un vehículo, pero te van a mandar a un transportista que te va a cobrar un dinero que luego a través de una página web o de un enlace te van a devolver. En ningún caso, en ninguno, tú como vendedor tienes que pagar los portes, a menos que hayas acordado hacer esto con el comprador. En este caso, tú te pones en contacto con una agencia de transporte y que se lo envíen, jamás por la de ellos. Hay que tener en cuenta que sería muy extraño que alguien te comprara una cosa y que tú encima tuvieras que pagarle los portes. Otra de las estafas que vamos a encontrarnos es que ellos quieren hacerte un ingreso de la señal. En vez de pasarte un Bizum, quieren meter dinero directamente a tu banco. Lo que van a hacer es solicitarte tu número de cuenta y además, de una forma muy extraña, también tu DNI. Muchas veces vamos a encontrarnos que llegan a pedirnos hasta la foto del DNI, con la excusa de que van a ir agilizando papeles y demás. Jamás, bajo ningún concepto, vamos a dar datos personales nuestros, y menos fotografías. Esta gente lo que acaba haciendo con tus datos personales es estafar a otras personas. Por desgracia, luego tú tendrás que demostrar que tú no has sido quien les ha estafado. Otra de las estafas es el chollo. Hemos encontrado el vehículo que estábamos buscando con las condiciones que queríamos, pero a un precio increíble. En el chollo no tenemos por qué encontrarnos un precio increíble, simplemente que esté un poquito por debajo de la media. En este caso te van a contar un cuento de que el vehículo ya está vendido o que ya está apalabrado, pero que bueno, si le das una señal, él te lo guarda a ti. Conlleva un gran riesgo que tú entregues dinero por un vehículo que ni siquiera has visto. No estoy diciendo que todo el mundo sea un estafador, sino que estás corriendo un gran riesgo. Mi consejo es que si de verdad estás interesado en ese vehículo, que te persones allí para verlo. Lo normal es que si son estafadores jamás te darán la opción de poder verlo. ¿Cuáles son los consejos para evitar todos estos problemas? El primero: nunca entregaremos dinero. Es muy importante que si no hemos visto el vehículo y lo hemos probado, jamás anticipemos dinero. Punto número 2. Nunca recibiremos señales. Si de verdad está interesado en el vehículo, puede venir a verlo, probarlo y decidir si quiere quedárselo o no. Número 3. Jamás vamos a dar datos personales nuestros, y menos por WhatsApp. Recordad que no conocemos a esas personas de absolutamente nada. Número 4. Vamos a sospechar siempre de los chollos. Normalmente suelen estar muy contados y suele ser muy fácil que nos engañen. Y como número 5 os diría que jamás se vaya el vehículo de vuestra posesión sin haberlo cambiado de nombre. Esto puede acarrear muchos problemas. Hoy en día cambiarlo de nombre es tan sencillo como acercaros a una gestoría y entregar allí la documentación.
En ese momento, si te ha pagado, puede llevarse el vehículo. Yo diría que hoy en día las páginas más peligrosas son Mil Anuncios y eBay. Recordad que eBay solo es una plataforma de venta. Yo puedo crear mi propia tienda y ponerme dentro de eBay. No son tiendas de eBay. En páginas como Mil Anuncios, los estafadores simplemente cogerán tu teléfono y te llamarán directamente. Como recomendación, os diría que vendáis por páginas tipo Wallapop, que la página interfiere en la compra y en la venta y si es una estafa jamás recibirán un euro. Como recordatorio, no enviaremos dinero sin ver el vehículo, no recibiremos señales, pueden venir a verlo cuando quieran y si lo quieren que lo compren, nunca vamos a dar datos personales y menos fotografías y sobre todo sospechar de los chollos. Como quinto os recuerdo que el vehículo cambie de nombre antes de que se lo lleven. Espero que con estos pequeños consejillos os pueda evitar un disgusto. Y bueno, espero haberos ayudado por lo menos un poquito. Nos vemos en la siguiente ruta.